que tuvo la visión de pensar en que podía crear un departamento de economía vibrante, como lo vemos hoy en día. Resolución de la decaída de los departamentos de economía de Puerto Rico, tanto en Río Piedras como en otros recintos, y esta ha sido la fortaleza y la extensión de la fuerza de difusión del conocimiento económico. Aquella previsión que tuvimos en 1960, desde 1968, que culminó con la fundación del departamento en 1972, fue una labor previsora de este recinto, contra viento y marea, y parándonos con los fusiles más destructivos que ustedes pueden pensar. Nosotros vencimos finalmente, vencimos con la buena voluntad, con la buena intención, con el buen trabajo. Me llena de satisfacción grande esta mañana cuando una joven, creo que está en su segundo año, nieta de Julio Quintana, me dice que estoy en el departamento, y me dignó más alegría que haberle visto la cara. Se lo digo con mucha sinceridad, porque vi el retoño de aquel capullo que comienza este año, y que quedemos nosotros conformes, los mayores, de que la semilla que sembramos nosotros en aquel entonces, que han proseguido gente como Ben Irizarry, como Jeffrey, no se ha perdido, está fructificando, está viva, está floreciendo, y eso nos debe llevar de satisfacción, que cuando nos tiren las flores en el cementerio, es decir, hay otras que están vivas y van a seguir el departamento. Así que esas son mis palabras, ese agradecimiento de ver todas las jóvenes caras que siguen con la lucha desde otros departamentos para seguir desarrollando el pensamiento hacia las ciencias sociales, hacia la historia de Puerto Rico, que fue otra de las luchas que tuvimos, de la fortaleza de tantos departamentos de la facultad, que yo quiero que continúen floreciendo y luchando. Gracias a todos por estar presentes. Permítanme referirme a unas notas de compromisos y de dedicación a aquellas personas que delegaron sobre nosotros lo que todavía vivimos, el conseguir aquella labor que realizaron. Como insistí desde el momento que hice la donación, que no es una biblioteca dedicada en honra de Alfredo González, es a unos 10 profesores que estuvieron luchando, que fueron mis mentores de aquel entonces. En eso lo honro en esta vida. Y por eso vengo con esta vestimenta formal, en cierto sentido hasta fúnebre, pero de luto y de reconocimiento a aquellos que fueron mis mentores, y así les dedicamos nosotros también esta biblioteca museo. Queridos colegas, amigos y distinguidos visitantes, les agradezco su presencia en este acto inaugural de esta biblioteca museo, fundadores del Departamento de Economía. Aspiro que, aunque se inicia con la donación de mi colección, se nutra pronto de las aportaciones de otros colegas de libros y documentos valiosos al entendimiento de nuestra disciplina. Anhelo sea también exhibidor de la evolución de los recursos tecnológicos asociados con la investigación en la economía. Ahora también sea exhibidor de la evolución de los recursos tecnológicos de la investigación económica y un foro incisivo a la actividad económica. Sea además, y esa es mi insistencia, el altar para venerar, reconocer y agradecer la labor de nuestros padres intelectualmente. También sea función legataria de los actuales profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, que se nos unirían pronto a esta labor de
disponer de libros de su colección. Pero en este momento quiero que la formalidad sea el que reconozcamos a los académicos fundadores del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Mayagüez, y a quienes se dedica hoy esta biblioteca museo. Permítame referirme. En primer lugar, al profesor Ero Ford, al doctor Nicolás Hernández Rivera, en paz descanse, a mi mentor Charles León, hoy también indulto, a Mano Dulce, a Arthur Moon, a Francisco Melero Pastor, el propiamente del departamento, a David Morales Arroyo, de una fortaleza en nuestro grupo de profesores, a José Olivieri Rodríguez, mi mentor, difunto hoy también, a Ruchan Rángola, y lamento que no esté entre nosotros por esta sociedad, a Wilfredo Ruiz Olvera, alma de este departamento, este servidor Alfredo González. Este acto inaugural de la Biblioteca Museo y de reconocimiento a nuestros fundadores también procura destacar el valor intelectual de una colección predominantemente de material impreso. En el actual ambiente de libros y documentos digitalizados se va generalizando la idea que ante esa innovación la conservación de los materiales impresos es ineficiente. No pretendo iniciar un debate sobre la preferencia entre una colección de material impreso versus una de bases de elementos digitalizados. A cada uno le adjudico sus particulares virtudes y limitaciones en su función intelectual. Sin embargo, sus intrínsecos valores positivos y negativos son logrados o frustrados por la eficaz o deficiente manejo de los materiales. Una previsora y realista gestión puede evitar la pérdida de información valiosa para el estudio y la investigación de la historia de la actividad social humana y su proyección hacia el futuro. Lamentablemente, los ejemplos recientes del manejo para digitalizar materiales impresos de información en el campo económico son deficientes e indescifrables en muchos casos. Parto de la premisa que aquellos libros y documentos impresos son resguardo de la información valiosa. De perderse por falta de previsión o recursos que no se hayan digitalizado estos documentos, los futuros estudiosos carecerían de fuentes históricas para reconstruir la base y la evolución del sistema económico. Y experiencias recientes en la gestión de búsqueda de datos económicos oficiales ha sido dificultosa. Documentos que tantas veces usé para mis clases e investigaciones no se encuentran hoy ni en las bibliotecas universitarias, ni en las agencias que lo elaboraron, ni en los archivos históricos responsables legalmente para crearlos. Amplios periodos de historia económica de Puerto Rico están carentes de datos e información básica de una época trascendental en el que se transmutó un intento esperanzador de desarrollo económico por un de agónico crecimiento económico. Esa transición requiere una inquisitiva revisitación para entender mejor el proceso y formular una mejor normativa desarrollista. Para ello es indispensable las bases de microdatos socioeconómicos de aquella época. Esa información, me consta, estuvo disponible en el pasado. Voy a ofrecer solo dos ejemplos de la desaparición de importantes bibliografías relevantes. Primero, la desaparición de la versión preliminar bibliografiada del texto de Economics
de Orsa. Refiero el hecho. Era una versión biografiada del libro Economics Introductory Analysis de Paul H. Samuelson, utilizada por James Tobin en su adiestramiento a un grupo de profesores en el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, para su uso como texto de la enseñanza del curso básico de economía que se iniciaba en esa generación allá para 1947. Fueron unos talleres realizados entre el 23 de julio y el 3 de julio de 1947, cuando ese libro estaba en embrión todavía, no se había impreso, solamente tenían unos folletos bibliografiados. Hecho que marcó la orientación definitiva. Ricardo, repito, fueron unos hechos que marcó la orientación, Ricardo, definitiva, más conservadora del modelo macroeconómico keynesiano en nuestra enseñanza y en su aplicación canónica a la investigación y la normativa económica puertorriqueña. Utilizando ese texto de Samuelson en lugar de la versión más fiel al pensamiento keynesiano concebida por Loris Starchy en su libro de Elements of Economics, que simultáneamente se estaba publicando, pero fue torpedeado por intereses en las universidades elitistas de los Estados Unidos para que ese no fuera y se mantuviera la orientación conservadora de Samuelson. Eso fue pagado con dinero de la Universidad de por ejemplo. Ambos textos fueron publicados simultáneamente en 1940. El de Samuelson prosperó, nosotros sabemos, el de Starchy desapareció del panorama. Hoy en día, de los coleccionistas de libros más antiguos, se consigue copia de ese libro. Desapareció. Esto es alatrón en aquella época de Garra Estopa. Al desaparecer la constancia documental de hechos, estas fueron las consecuencias en nuestro ambiente pedagógico. Y solo existir escasos testimonios personales, como el que le estoy relatando del doctor Charles Perriot, que fue uno de los profesores que estuvo en adiestramiento. El mismo, ese hecho, ha quedado como un consecuente elemento apócrifo en nuestra historia intelectual de la economía. Ellos van a decir que esto es fake news en nuestro tiempo. El paradigma financiarista imperante entre oficiales y consultores externos en las agencias gubernamentales, digamos, en la Administración de Fomento Económico de aquella época, y el Banco Gubernamental de Fomento y la Planificación, se encargaron de desvalorizar los modelos alternativos que intentaron refutar el paradigma oficial y sus coriolantes. Un segundo ejemplo, Julio, la desaparición metodológica y las series estadísticas de lo que se llamó en aquel entonces, 1960, la cuenta de ingresos netos ajustados por municipio y regiones. Eso desapareció como arte de magia. La construcción de esa serie cronológica data de principios de 1960. Fue desarrollada por Suriel Sánchez Villamil y posteriormente encargado del negociado de planos reguladores allí en la ruta. La cuenta fue particularmente utilizada en la planificación regional física y socioeconómica de municipios de regiones de Puerto Rico en boga en la década de 70. Su aplicación en la planificación y la permisología durante el auge de la construcción de centros comerciales de esa época, de estaciones de gasolina, de facilidades de salud, de farmacias, de centros de salud. Se han esfumado estos documentos, los datos, la metodología, la memoria inclusive del concepto mismo, entre actuales planificadores de la Junta de Planificación no sabían de la existencia de eso, del concepto. Imagínense.
entre esos funcionarios y los archivos de la herencia pertinentes. Los archivos existentes no tienen constancia ni existencia de esa serie numérica. Tampoco se halla en el Archivo General de Puerto Rico o las colecciones de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico referentes a documentos y libros sobre Puerto Rico, tanto en los registros de filosofía como en los documentos. Ni acudiendo a Google, digo yo, se localiza esa serie. Quizás una consulta de ultratumba al medium chat, la serie cronológica, reencarne, y podamos analizar la estructura y la evolución productiva de los municipios entre 1960 y 1990 y su pronosticación hacia el futuro, si la inteligencia pública así lo permitiera. Confío esta colección que ustedes contribuyan a la misión educativa de la investigación del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y de otras instituciones afines que quieran unirse al crecimiento de esta biblioteca museo. Al donar mi colección, señores, lego al departamento parte de mi fundamental riqueza motivacional de superación que me inspiró mi madre. Al sacrificar su escaso ingreso por comprarme libros e incentivar mi infancia de conocer, quizás mi madre le dio la reflexión de García Lorca. Gracias por estar aquí. Por favor, continúen con esta labor, con esta misión creativa para inspirar gente joven, como la joven que comienza en estos momentos a hacer capullo en este jardín. Gracias.